Bienvenidos a este episodio lleno de misterio y terror. Hoy los invito a adentrarse en relatos que desafían la lógica y nos hacen cuestionar lo que realmente sabemos sobre el mundo que nos rodea. En este vídeo, exploraremos historias reales que han dejado huella en quienes las vivieron, lugares malditos, presencias invisibles, y fenómenos inexplicables que sucedieron en la oscuridad. ¿Estás listo para sumergirte en el lado más aterrador de lo desconocido? Enciende o apaga las luces y acompáñame en este recorrido por las historias más espeluznantes jamás contadas. Comencemos. 1. El cuarto prohibido del monasterio. Algunos secretos están mejor guardados. En lo profundo de los Pirineos, un antiguo monasterio oculta algo que nunca debió ser revelado. Pero la curiosidad a veces nos lleva por caminos peligrosos. Lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar si realmente conocemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. En los Montes Pirineos de España, existe un monasterio antiguo conocido por su historia oculta y misteriosa. En este monasterio, los monjes seguían una estricta regla. Nadie debía entrar en el cuarto prohibido, una pequeña habitación cerrada desde hace siglos. No se conocía su origen ni por qué se mantenía cerrada, pero se decía que el cuarto guardaba algo maligno. Un joven monje recién llegado, intrigado por las advertencias de sus superiores, decide investigar por su cuenta. Una noche, bajo el pretexto de meditar en soledad, se dirige al cuarto y se encuentra con una puerta de madera carcomida, con una cerradura oxidada. Al intentar abrirla, un frío glacial recorre el pasillo, y el monje escucha susurros, aunque no hay nadie alrededor. Finalmente, la puerta cede y al abrirla descubre una sala pequeña, con una mesa cubierta de polvo y un libro muy antiguo. El monje se siente atraído por el libro, y al abrirlo, ve inscripciones en latín, un idioma que apenas comprendía. Sin embargo, entre las páginas se escondía un secreto aún más oscuro. El nombre de cada monje que había ocupado el monasterio estaba escrito en el libro, junto con la fecha de su muerte. Esa misma noche, el joven monje empieza a escuchar pasos arrastrándose por los pasillos del monasterio, pero cada vez que se levanta para investigar, no encuentra nada. Al día siguiente, comenta lo sucedido a los monjes más veteranos, pero todos lo ignoran y le advierten que deje de curiosear. Lo más perturbador es que desde aquella noche, comenzó a ver su propio nombre en sueños, acompañado de la fecha de su muerte. Sin embargo, la fecha parecía cambiar cada vez que se acercaba de nuevo al cuarto prohibido. Conforme pasan los días, el monje empieza a deteriorarse física y mentalmente. Pronto, los otros monjes comienzan a notar su comportamiento errático, hasta que una noche desaparece sin dejar rastro. Algunos dicen que fue tragado por las sombras del monasterio, otros creen que rompió un antiguo pacto de silencio y fue castigado por fuerzas invisibles. Hasta el día de hoy, el cuarto prohibido permanece cerrado, y los que se atreven a mirar bajo la puerta aseguran ver sombras moviéndose en su interior. (2) La casa de la carretera 42. En una carretera solitaria, una casa permanece en pie desde hace décadas, deshabitada. Pero los viajeros que pasan por allí afirman que algo, o alguien, sigue viviendo entre sus paredes. ¿Te atreverías a acercarte a un lugar donde la frontera entre lo vivo y lo muerto es tan delgada? Esta historia es un escalofriante recordatorio de que algunos lugares nunca están realmente vacíos. En las afueras de un pequeño pueblo en Carolina del Norte, en la solitaria carretera 42, se encuentra una casa que ha permanecido deshabitada por décadas. Cualquier conductor que pase por ahí por la noche ha notado algo extraño. La casa parece tener luces encendidas, a pesar de que no hay electricidad ni rastro de vida en su interior. Algunos han visto figuras desde las ventanas, sombras moviéndose rápidamente, mientras que otros han escuchado risas y llantos provenientes de la casa. Una familia decide mudarse allí en busca de una vida más tranquila, sin prestar atención a las advertencias locales. Al principio, todo parece normal, pero pronto comienzan a suceder cosas extrañas. La hija menor de la familia, Emily, empieza a hablar con un amigo invisible. Al principio, los padres lo ignoran, pensando que es fruto de su imaginación, pero pronto Emily comienza a contar cosas inquietantes sobre su amigo. Dice que vive en las paredes de la casa y que le pide que juegue con él en los lugares oscuros.
Una noche, Emily desaparece de su habitación, y sus padres la encuentran en el ático, jugando con muñecas que nunca habían visto antes. El ático, que siempre había estado vacío, ahora estaba lleno de objetos antiguos y polvorientos, como si alguien hubiera vivido allí durante años. La niña asegura que su amigo invisible la llevó allí para jugar. Desde esa noche, la familia comienza a escuchar ruidos en las paredes, como si alguien caminara dentro de ellas. Desesperados, contactan a un investigador paranormal, quien les cuenta la historia de la casa. En los años 20, una familia vivió allí, pero tras la misteriosa desaparición de su hijo menor, la casa quedó abandonada. Se dice que el espíritu del niño sigue rondando, buscando a alguien con quien jugar. Cuando el investigador realiza una sesión en la casa, las cosas se salen de control. Objetos comienzan a volar por la habitación, y una extraña presencia se manifiesta. El investigador asegura que no es solo el espíritu de un niño, sino que algo mucho más oscuro se ha apoderado de la casa. Al final, la familia huye aterrorizada, dejando la casa como está, desierta, con las luces encendidas cada noche, y las risas del niño aún resonando en los pasillos. 3. El misterio del bosque de Blackstone. Algunos bosques esconden más que árboles. En el corazón de Blackstone, desaparecen personas, y quienes logran salir no son los mismos. Esta es la historia de un grupo de amigos que decidió adentrarse donde nadie más se atrevía. Lo que encontraron entre los árboles desafía cualquier explicación lógica, y quizás nunca debieron haberlo buscado. En el corazón del bosque de Blackstone, en Inglaterra, existen historias de desapariciones inexplicables que datan de siglos atrás. Nadie sabe qué sucede dentro del bosque, pero todos en la pequeña aldea cercana evitan acercarse. Sin embargo, un grupo de 5 amigos decide desafiar las advertencias locales y hacer una acampada en el centro del bosque, intrigados por los relatos paranormales. La primera noche es tranquila, aunque los ruidos del bosque los mantienen inquietos. A la mañana siguiente, encuentran símbolos extraños tallados en los árboles cercanos a su campamento, como si alguien o algo los hubiera marcado. Aunque están nerviosos, deciden seguir explorando. A medida que se adentran más en el bosque, encuentran una cabaña abandonada. En su interior, hallan diarios viejos que pertenecen a una familia desaparecida en los años 70. Los escritos detallan extrañas experiencias que tuvieron mientras vivían en el bosque, voces que los llamaban desde los árboles, sombras que seguían sus pasos, y desapariciones nocturnas inexplicables de sus animales. La segunda noche, uno de los amigos desaparece sin dejar rastro. El resto del grupo, aterrorizado, pasa la noche buscándolo, pero solo encuentran su linterna tirada en el suelo, aún encendida. Lo más extraño es que alrededor de la linterna hay huellas de pies descalzos, pero no corresponden a las de ninguno de ellos. Cada noche, uno tras otro va desapareciendo, dejando a los demás en un estado de paranoia. Finalmente, el último sobreviviente logra salir del bosque al amanecer, pero queda marcado de por vida por las visiones de lo que vio, figuras altas y delgadas moviéndose entre los árboles, siempre al acecho, siempre observando. Nunca se encontraron los cuerpos de sus amigos, y el bosque de Blackstone sigue siendo un misterio insondable para quienes se atreven a aventurarse en él. 4. La casa olvidada, México. En muchos pueblos de México, las casas abandonadas cargan con historias de tragedia y misterio. Esta es una de esas historias, donde una pareja descubre que hay secretos que no deberían ser desenterrados. En un pequeño pueblo de México, una vieja casa colonial se mantenía en pie a pesar del paso de los años. La gente del lugar la evitaba, diciendo que la casa estaba maldita. Los vecinos contaban que si te acercabas lo suficiente, podrías escuchar risas infantiles y llantos, aunque hacía décadas que nadie vivía allí. Una pareja de recién casados decidió mudarse a la casa, desestimando los rumores. Al principio, todo fue tranquilo, pero una noche, escucharon pasos en el ático. Al subir, no encontraron más que una vieja caja de juguetes cubiertos de polvo. Decidieron dejarla allí, pero al día siguiente, los juguetes aparecieron perfectamente alineados en el salón. Las semanas siguientes, empezaron a notar sucesos extraños,
las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban, y por las noches, una suave melodía infantil resonaba en la casa. Desesperados, buscaron ayuda de un experto en lo paranormal. Este les reveló que la casa había pertenecido a una familia cuyo hijo pequeño desapareció trágicamente. Desde entonces, la presencia del niño nunca los había dejado en paz. Finalmente, la pareja decidió irse, pero antes de hacerlo, encontraron una nota en la cocina que no estaba antes. La nota decía: «No te vayas, solo quiero jugar». La pareja dejó la casa para siempre, aterrada. 5. La sombra en el camino, Estados Unidos. En las largas y solitarias carreteras de Estados Unidos, muchos conductores han experimentado lo inexplicable. Esta es la historia de un hombre que encontró algo más que una sombra en su camino. En una solitaria carretera de Colorado, un conductor regresaba a su casa después de un largo día. La noche era oscura, y solo los faros de su coche iluminaban el camino. A lo lejos, divisó una figura caminando en medio de la carretera. Al acercarse, redujo la velocidad, pero la figura desapareció justo frente a sus ojos. Desconcertado, siguió conduciendo, pero minutos después, volvió a ver la misma figura, más cerca de su coche. Detuvo el vehículo y salió para investigar, pero no encontró a nadie. Sin embargo, cuando volvió a su coche, las luces comenzaron a parpadear, y en el espejo retrovisor vio la figura parada justo detrás de él. Aceleró en cuanto pudo, intentando escapar. Sin embargo, la figura lo seguía apareciendo en cada curva. Cuando finalmente llegó a un pequeño pueblo, la figura desapareció. Al relatar su experiencia, los vecinos le contaron que muchos conductores habían visto al mismo hombre, el espíritu de alguien que falleció en un accidente en esa carretera años atrás, y que desde entonces vagaba por el lugar buscando ayuda. 6. El reloj maldito, Inglaterra. Los objetos antiguos, cargados de historia, pueden traer consigo recuerdos del pasado, y a veces, algo más oscuro. En Londres, un hombre descubrió que no todo lo que brilla es oro cuando adquirió un misterioso reloj de pared. En un mercado de antigüedades en Londres, un hombre compró un reloj de pared victoriano. Aunque parecía roto, lo llevó a su casa con la intención de repararlo. Esa misma noche, el reloj, que no tenía cuerda ni pilas, comenzó a hacer tic-tac a las 3 de la madrugada. Curioso, desmontó el reloj al día siguiente y encontró una nota escondida en su interior. El mensaje decía: «Cada hora que pasa, me acerco más». Pensando que era una broma de algún bromista, no le prestó atención. Sin embargo, la siguiente noche despertó a la misma hora, y escuchó pasos en el piso de arriba, aunque vivía solo. Las noches siguientes, los pasos se hicieron más cercanos, y siempre ocurrían exactamente a las 3 de la madrugada. Intentó deshacerse del reloj, pero cada vez que lo hacía, el objeto volvía a aparecer en su pared. Al investigar la historia del reloj, descubrió que había pertenecido a un hombre que fue encontrado muerto en su casa sin razón aparente. Desde entonces, el reloj ha traído la misma maldición a cada uno de sus dueños. 7. El pozo maldito, Japón. En Japón, hay muchas leyendas que giran en torno a pozos antiguos y los misterios que esconden. Esta historia cuenta lo que sucedió cuando un grupo de jóvenes decidió desafiar la superstición. En una aldea rural de Japón, había un pozo que había sido cerrado por los aldeanos hacía décadas. Las personas evitaban pasar por allí, y decían que si te asomabas al pozo a medianoche, podrías ver a alguien mirándote desde el fondo. Nadie sabía el origen de la leyenda, pero todos respetaban la advertencia. Un grupo de jóvenes, atraídos por la curiosidad, decidieron visitar el pozo una noche. Uno de ellos, más valiente, se acercó al borde, con una linterna, miró hacia abajo. Al principio no vio nada, solo oscuridad. Pero de repente, la linterna parpadeó, y por un breve instante, vio un rostro pálido mirándolo desde el fondo.
Aterrorizado, retrocedió, pero no mencionó nada a sus amigos para no alarmarlos. Sin embargo, días después, comenzó a tener pesadillas en las que caía al pozo y una figura sombría lo arrastraba hacia el fondo. Sus amigos notaron su comportamiento extraño, pero antes de que pudieran intervenir, desapareció misteriosamente. Lo último que se supo de él fue que alguien lo vio caminando hacia el pozo a medianoche, murmurando palabras incomprensibles. ¡8! La habitación de los susurros, España. En el norte de España, las posadas antiguas esconden secretos de otros tiempos. Esta historia habla de una habitación en la que, según dicen, aún se pueden escuchar los ecos del pasado. En una posada antigua en el norte de España, había una habitación que siempre estaba cerrada. Los propietarios decían que no era segura, pero los lugareños contaban otra historia. Se decía que, muchos años atrás, una mujer fue encontrada muerta en esa habitación, y desde entonces, nadie había querido volver a entrar. Un viajero que se hospedó en la posada, sin conocer la historia, pidió quedarse en esa habitación, ya que las demás estaban ocupadas. Esa noche, mientras intentaba dormir, comenzó a escuchar susurros provenientes de las paredes. Al principio pensó que eran los vecinos, pero luego se dio cuenta de que los susurros decían su nombre. Intentó ignorarlo, pero los susurros se hicieron más fuertes y agresivos, como si algo o alguien intentara comunicarse con él. Cuando finalmente se levantó para encender la luz, vio el reflejo de una mujer en el espejo que no estaba en la habitación. Salió corriendo y dejó la posada esa misma noche, sin atreverse a mirar atrás. 9. La figura en el espejo, Brasil. Los espejos han sido considerados portales a otros mundos en muchas culturas. En Brasil, una mujer experimentó el terror cuando un simple objeto de decoración se convirtió en una ventana a lo inexplicable. En Sao Paulo, una mujer compró un espejo antiguo en una tienda de segunda mano. Lo colgó en su habitación sin pensarlo mucho, pero desde el primer día, comenzó a sentir una extraña presencia en su casa. Cada vez que pasaba frente al espejo, creía ver una figura sombría detrás de ella, pero cuando se giraba, no había nadie. Una noche, mientras dormía, despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Al abrir los ojos, vio la figura que había visto en el espejo, pero esta vez estaba parada junto a su cama, mirándola fijamente. La figura no se movía ni hablaba, solo la observaba. Cuando intentó encender la luz, la figura desapareció. Intentó deshacerse del espejo al día siguiente, pero cuando volvió a casa, el espejo estaba de nuevo colgado en la pared. Aterrada, decidió romperlo en pedazos. Esa noche, la figura apareció una vez más, esta vez más cerca que nunca. 10. El pasajero fantasma, Rusia. En las desoladas carreteras de Rusia, los taxistas suelen escuchar historias sobre pasajeros que nunca llegaron a su destino. Esta es una de esas historias, donde la realidad y el mundo de los espíritus se cruzan. Una noche de invierno, un taxista conducía por una carretera solitaria cuando vio a un hombre haciendo señas para que se detuviera. El hombre, vestido con ropa oscura y una expresión triste, subió al taxi sin decir una palabra y le dio una dirección. Durante el trayecto, el hombre no dijo nada, solo miraba por la ventana. Al llegar al destino, el hombre salió del coche y comenzó a caminar hacia una casa antigua. El taxista esperó, pero al ver que no regresaba, decidió acercarse. Llamó a la puerta, y una anciana salió. Al preguntarle por el pasajero, la anciana palideció. «Ese hombre es mi hijo», dijo, «pero murió hace años en un accidente de coche justo en esa carretera». 11. La muñeca de porcelana, Argentina. En muchas familias, los objetos que pasan de generación en generación suelen estar cargados de recuerdos. Pero en algunos casos, esos recuerdos no son lo único que traen consigo. Esta historia ocurre en un pequeño pueblo de Argentina, donde una antigua muñeca de porcelana terminó revelando su oscuro secreto.
Una joven llamada Camila vivía en un pequeño pueblo en la provincia de Córdoba, Argentina. Un día, mientras ayudaba a su abuela a limpiar el ático, encontraron una vieja muñeca de porcelana. La muñeca tenía un vestido blanco impecable y ojos de vidrio que parecían seguirte a todas partes. La abuela le contó que la muñeca pertenecía a su bisabuela y que llevaba años guardada. Encantada por la belleza de la muñeca, Camila decidió llevarla a su cuarto. Sin embargo, esa misma noche, comenzó a tener sueños inquietantes. En sus pesadillas, veía a una niña pequeña, vestida con el mismo vestido blanco de la muñeca, parada al pie de su cama, mirándola fijamente. Al despertar, la muñeca siempre parecía estar en una posición diferente a como la había dejado. Día tras día, los sueños empeoraban, y pronto empezó a escuchar risas de niña en su habitación. Una noche, la abuela le confesó que la muñeca pertenecía a su hermana, quien había muerto trágicamente cuando era niña. Desde entonces, la muñeca siempre había traído mala suerte a quien la poseía. Desesperada, Camila intentó deshacerse de la muñeca, pero cada vez que lo hacía, ésta volvía a aparecer en su habitación, como si nunca hubiera sido movida. Al final, Camila y su abuela decidieron enterrar la muñeca en el cementerio, junto a la tumba de la hermana fallecida. Desde entonces, la muñeca no volvió a aparecer, pero Camila asegura que, algunas noches, todavía escucha risas en la distancia. 12. El túnel de los susurros, Francia. En el corazón de París, existe una red de túneles y catacumbas que han guardado secretos durante siglos. Pero algunos de esos secretos aún susurran entre las sombras. Esta historia nos lleva a lo más profundo de esos túneles, donde lo que está enterrado no siempre se queda quieto. En las catacumbas de París, un grupo de amigos decidió explorar un túnel cerrado al público. Eran aficionados a lo paranormal y querían captar alguna prueba de las misteriosas leyendas que rodeaban el lugar. Según los rumores, en ese túnel específico se escuchaban voces, y algunas personas que se habían aventurado allí nunca regresaron. Con linternas en mano y cámaras encendidas, los amigos se adentraron en el oscuro túnel. A medida que avanzaban, el aire se volvía más pesado y comenzaron a sentir una extraña presión en los oídos. De repente, uno de ellos comentó que escuchaba susurros, pero los demás no oían nada. A medida que se adentraban más, las linternas comenzaron a parpadear, y los susurros se hicieron más claros. Al principio eran palabras ininteligibles, pero pronto comenzaron a entender frases en francés. No deberías estar aquí, vete antes de que sea tarde. Aterrados, intentaron regresar, pero el túnel parecía no tener fin. De pronto, las luces se apagaron por completo, y en la oscuridad absoluta, los susurros se convirtieron en gritos. Sin poder ver nada, comenzaron a correr, pero uno de los amigos tropezó y cayó. Cuando las linternas volvieron a encenderse, el grupo se dio cuenta de que él había desaparecido. A pesar de buscarlo durante horas, nunca lo encontraron. Días después, la policía halló a los amigos, pero el joven desaparecido jamás fue visto de nuevo. Desde entonces, los pocos que se han aventurado a ese túnel afirman que aún se pueden escuchar susurros, algunos de ellos en inglés, llamando desesperadamente por ayuda. 13. La maldición de la posada, Escocia. Escocia es famosa por sus castillos antiguos y leyendas sobre fantasmas. Pero esta historia ocurre en una humilde posada, donde los visitantes descubrieron que algunas estancias traen consigo algo más que comodidad. En las tierras altas de Escocia, había una pequeña posada que acogía a viajeros de todas partes. Una pareja que recorría la región decidió pasar la noche allí. A pesar de la cálida bienvenida del dueño, los huéspedes notaron que una de las habitaciones en el segundo piso siempre permanecía cerrada con llave. Intrigados, le preguntaron al dueño al respecto, pero este se limitó a decir que no estaba disponible. Esa noche, la pareja escuchó ruidos provenientes del segundo piso, como si alguien caminara arrastrando los pies. Pensando que quizá había más huéspedes, no le dieron importancia. Sin embargo, a la medianoche, comenzaron a escuchar golpes en su puerta, pero al abrirla no había nadie.
Más tarde, cuando intentaban dormir, escucharon claramente una voz susurrando sus nombres desde el pasillo. Decidieron investigar y, para su sorpresa, encontraron la puerta de la habitación cerrada entreabierta. Contra el consejo de su instinto, entraron. La habitación estaba completamente vacía, excepto por una silla frente a la ventana. De repente, la temperatura de la habitación bajó drásticamente, y la pareja sintió una fuerte presión en el pecho, como si algo invisible los estuviera empujando. Sin pensarlo dos veces, salieron corriendo de la habitación y abandonaron la posada esa misma noche. Al día siguiente, al investigar más sobre la posada, descubrieron que años atrás, un hombre fue encontrado muerto en esa misma habitación. Se decía que su espíritu nunca había dejado el lugar y que quienes osaban entrar sentían su presencia vengativa. 14. La carretera sin retorno, India. En las carreteras desoladas de la India, los conductores de camiones han compartido historias sobre encuentros inquietantes en la oscuridad de la noche. Esta es una de esas historias, donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural se desvanece. En una noche oscura, un camionero viajaba solo por una remota carretera en el estado de Rajasthan, India. A lo lejos, vio a una mujer parada al costado del camino, vestida con un sari blanco, haciendo señas para que se detuviera. Pensando que podía necesitar ayuda, el hombre detuvo el camión y le ofreció un aventón. La mujer subió sin decir una palabra, y se sentó en el asiento trasero. Durante todo el trayecto, el camionero intentó entablar conversación, pero la mujer solo miraba por la ventana, ignorando sus preguntas. Sin embargo, cada vez que pasaban por una curva peligrosa, el camionero notaba por el espejo retrovisor que la mujer sonreía de una forma extraña, casi macabra. Después de varias horas, el hombre se detuvo para descansar. Pero cuando miró al asiento trasero, la mujer había desaparecido. Asustado, revisó el camión, pero no había rastro de ella. Al llegar al próximo pueblo, relató lo sucedido a los lugareños, quienes palidecieron al escuchar su historia. Le contaron que, años atrás, una mujer vestida de blanco había muerto en un accidente en esa misma carretera, y desde entonces, su espíritu aparecía en las noches, siempre buscando que alguien más sufriera su misma suerte. Y con esto, llegamos al final de estas escalofriantes historias. Recuerda, a veces lo inexplicable se esconde en los lugares más comunes, y lo que parece un simple mito, puede ser más real de lo que creemos. Mantente alerta y, sobre todo, no mires atrás, nunca se sabe qué puede estar acechando en las sombras. Si te atreves, te espero en el próximo vídeo para seguir explorando lo desconocido. Hasta entonces, duerme con las luces encendidas. Y si quieres más vídeos como este, no olvides suscribirte para que podamos seguir trayendo más historias aterradoras. Nos vemos pronto.